Muy buenos días a todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Y tú también discriminas. El día de hoy quisimos juntar a todo este ramillete de bellas mujeres. No nos digas ramillete. Para platicar un poco de qué sigue después de la marcha del 8 de marzo, mejor conocida como la 8M en el ámbito feminista, porque especialmente este año hubo un quórum muy interesante, pero además se logró una gran convocatoria y participación de la famosa 9M, que fue el lunes 9 de marzo, que se hizo una huelga por parte de las mujeres de no estar visibles en ninguna parte y guardarnos con el objetivo de que nos visibilicemos finalmente por toda esta ola de feminicidios que venimos sufriendo a lo largo de muchísimos años, que se han visibilizado desde fines del siglo pasado, pero que realmente la violencia de género a las niñas y mujeres es impresionante y va en aumento. Y a pesar de los gritos y las diferentes voces, algo se tiene que hacer. Entonces, desde la marcha platicamos porque tuve el honor de ir con varias de estas bellas mujeres en esa marcha tan emblemática y tan importante, de que platicáramos precisamente de esto. Entonces voy a empezar por darle la palabra a cada una de ellas y más bien que cada una de ellas se presente con ustedes y vayamos platicando de las impresiones primero en la marcha y luego posteriormente lo queremos hacer muy orgánico. Lo importante es que escuchen las diversas opiniones de las diferentes perspectivas de todas las personas que estamos aquí el 8 de marzo, pero y después de la marcha, ¿qué? Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra querida Ceci para que inicie con esta plática. Gracias. Abro micrófono. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por dar esta continuidad para el tema de la marcha y de muchas acciones que deberíamos tener ya actualizadas, pero con la cuarentena creo que todo se reajustó a eso. Creo que tuvimos suerte de hacer la marcha antes de que fuera una realidad el COVID en el país, entonces creo que con mayor razón hay que reflexionarlo como un privilegio. Junto con había acudido yo a marchas previas, a la Furia Mexicana, en aquella en la que fue tan llamativo que se quemó el Metrobús, y nos llamó mucho la atención que a los días siguientes había como preguntas en los foros, en redes, así de, ¿y dónde están las mujeres con discapacidad? ¿Y cuáles son los retos para que las mujeres vengan a las marchas? Y era como un poco absurdo, ¿no? Porque habíamos estado ahí en la marcha y la gente se preguntaba como, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no están? Y creemos que era un poco un tema también de cómo esperan que nos veamos, el tipo de imágenes que evocamos, el decir no están o no están. El problema no era dónde estuviéramos plantados o cómo estuviéramos vestidas o situadas, sino que además estas marchas tienen, las protestas en particular, tienen como su propia organicidad, y esa en particular hubiera sido muy complicada que hubieran estado mujeres con cualquier tipo de discapacidad por la intensidad con la que se vivió y porque estaba improvisado el espacio donde se estaba sucediendo, ¿no? Marchábamos alrededor de la Secretaría de Seguridad Pública, una rampa sin rampa, escaleras, todo. Entonces era complicado, o sea, nos quedamos pensando cómo en esos espacios lo más complicado es participar, no es nada más llegar, es que la marcha no obedece a ningún sentido de accesibilidad de ningún tipo, las instrucciones no son claras, no hay nada planificado. Entonces, el reto era pensar si podemos llegar e integrarnos a lo que había, al mismo espíritu de la marcha, en diferentes aspectos. En cambio, la del 8 de marzo ya va con contingentes, con cordones, con un poco de más planificación, y ahí lo que hicimos pues fue preparar alguna manta, algunos carteles, sí, para identificarnos, y creo que lo último que yo diría, como para no aventar mucho previamente y dejar que participen mis compañeras, es que creo que hubo mucho respeto al contingente de personas con discapacidad. Hubo mucha coherencia de que estábamos ahí,
y sin embargo creo que todavía hay muchos pendientes para decir, y después de esa marcha, ¿qué? Pero yo ahorita cierro el micrófono, gracias. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, no nos dijo sus antecedentes, pero yo se los digo. Ceci, ya hemos tenido oportunidad de que participe con nosotros en otras emisiones. Ella es una incansable luchadora a favor principalmente de las mujeres con discapacidad psicosocial, pero es cofundadora también de En Primera Persona AC, y ahí arropan a todo tipo de discapacidades y sobre todo luchan mucho por las mujeres, el género femenino. Y no es porque no nos importe el masculino, pero tristemente en la actualidad el género femenino es más maltratado y bueno, se considera, y yo estoy totalmente de acuerdo, como CRIP feminista, que ya luego también sería interesante hacer todo un programa sobre el CRIP feminismo. Pero bueno, voy a continuar y me gustaría darle la palabra a Mariana, que ella nada más se identifica como abogada y feminista, y bueno, ella nos contará un poco más de ella y de sus impresiones. Muchas gracias, Miros, gracias por la invitación y por generar este foro. Sí, como bien lo mencionas, yo me considero abogada feminista y además especialista en temas de derechos humanos, perspectiva de género y discapacidad. Y justamente comentando un poquito más respecto de lo que decía Ceci, les voy a contar mi experiencia personal. Yo estuve presente en la marcha de una manera diferente, porque estuve presente gracias a mis amigas que fueron, pero justamente por todas estas circunstancias que dice Ceci, de la falta de accesibilidad en cuanto a la marcha, las extensiones, etcétera, yo soy una mujer con discapacidad física, entonces para mí era muy retador físicamente ir a la marcha. Y eso no significa que yo no esté de acuerdo con todo lo que implica ir a la marcha. Por supuesto que sí, de hecho escribí un documento respecto a eso porque fue mi manera de marchar, porque creo que además de la marcha, que me parece algo simbólico muy importante, deberíamos encontrar otros mecanismos de protesta que sean inclusivos para todas las personas, ¿no? Porque la marcha está pensada para cierto tipo de personas que se mueven de una determinada manera, que pueden ir y moverse, ¿no? En grandes proporciones, etcétera. Y esto no es posible para todas las personas. Entonces, creo que deberíamos pensar en foros alternativos justo para hacer visibles estas inconformidades y que nos incluyan a todas. Y además también es cierto que en la marcha no estuvimos muchas que queríamos estar, pero también porque existen otras mujeres, por ejemplo, en este caso con discapacidad, que no pueden estar porque, por ejemplo, están institucionalizadas, pero que también tenemos que alzar la voz por ellas, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto importante de reflexionar y justamente con esta pregunta después del 8M, ¿qué? Justo hacer visible que quedan muchas cosas pendientes. Una de ellas, pensar estos foros dentro de la diversidad de todas, ¿no? Ahí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, Mariana. Y sí, qué valioso, pues, que muchas estuvieron con nosotros, más bien con nosotras, pero no de forma presente, pero sí totalmente presentes a la vez, ¿no? De hecho, llevábamos varios cartelitos que hablaban de ellas, ¿no? En mi caso, que soy usuaria de perro de asistencia, pues fui con también mucha preocupación, porque bueno, yo tengo síndrome de ansiedad y ataques de pánico, y dije, híjole, sí, sin Ju iba a estar duro, pero iba muy bien cobijada por mis amigas, por mis demás compañeras. Entonces sí aguanté, sí lo logré, sí fue también toda una experiencia, pero Juy iba también en su cartel, igual que mis otras compañeras. Llevamos muchos carteles hablando de las que no pudieron llegar por todas estas barreras, sobre todo por las barreras físicas, pero sabemos que están ahí. Muchos iban tuiteando a la par de que íbamos avanzando, y me gustaría ahorita darle la palabra de Raíces Violetas, que ya nos han acompañado
en bastantes ocasiones y nos han quitado la ignorancia sobre el tema precisamente de feminicidios y de apoyo a víctimas y de cómo evitarlos, que son las raíces violetas. Y hoy tenemos a una de ellas, que es la querida Dayana Aranda, que es licenciada en psicología, especialista en planeación y evaluación educativa, y entre muchas otras cosas, ella tiene un diplomado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Histeria y Sexualidad. Y bueno, también maneja perfectamente temas de género y también han hecho luchas muy, muy importantes. Ella ya nos contará ahorita, pero ellas trabajan mucho, sobre todo en el área de Ecatepec y Estado de México. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la querida Dayana. Muchas gracias, Miro. Siempre es un gusto estar contigo y siempre pues es un gusto también conocer tan maravillosas mujeres y que nos compartan pues sus experiencias y pues todo eso también nos nutre y nos acobija, ¿no? Pues bueno, nosotras vivimos la marcha de otra manera, desde otra perspectiva. Nosotros hicimos una marcha en Ecatepec, Estado de México. Convocamos desde como un mes antes. También tenía pues la intención de presentar un proyecto del memorial. Es un memorial que se está haciendo para las víctimas de feminicidio de Ecatepec, de lo que la prensa llamó el monstruo de Ecatepec. La intención fue marchar de Jardines de Morelos a donde se va a colocar este memorial. Estábamos iniciando a ponerlo, ¿no? Estábamos como poniendo cruces, flores. Ya llevábamos con ese proyecto como un año. Justamente cuando empezó lo de la cuarentena, sin aviso, sin nada, alguien retiró todo nuestro trabajo. Habían fotografías de las víctimas, toda una semblanza ahí, pues todo fue retirado. Entonces, no, pues también, bueno, en ese momento marchamos de Jardines de Morelos ahí, nos encontramos pues con otro contexto muy diferente, ¿no? No hubo como mucha accesibilidad tampoco como del municipio. También habían patrullas. La gente, pues a la gente se le hace raro, ¿no? Cada que hay una manifestación por acá, pues sí voltean a ver y no siempre voltean a ver con los mismos ojos, así como a lo mejor en la Ciudad de México. También pues por ser mujeres de periferia, pues también nos enfrentamos a la discriminación justamente por acá. Yo recuerdo que ese día cuando íbamos empezando la marcha, la encabezaban 3 mamás de que sus hijas fueron víctimas de feminicidio, ellas eran las que encabezaban la marcha. Yo iba al lado de ellas y lo primero que nos encontramos fue un tipo que me volteó a ver y se quedó así, ¿no? Y estaba toda la marcha, o sea, eran como 500 personas, 400 personas, porque sí se hizo grande a comparación de otras marchas. Y pues así, o sea, se quedó inmóvil, no nos dejaba pasar, como enfrentarnos, ¿no? Se me puso enfrente y me dijo, yo no me voy a mover, ¿no? O sea, y ahí así como que, pues de momento dices, ahora aquí, no, pues rodéenlo, o sea, no sé, no, ya después, varias compañías le dijeron así de quítate, o sea, es nuestro derecho, ¿no? Y ya solo así se movió, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? Acá en el estado, las marchas que son grandes, son cuando ya logras juntar 300, 400, 500 personas, ¿no? A comparación de la Ciudad de México, ¿no? Que son miles y miles marchando y en una sola voz. Acá, pues, ¿no? Acá nos encontramos justamente con más, pues con un poquito más de detalles para llegar a hacer algo así. El acceso también a la periferia es complicado y entonces, pues, en eso anduvimos ese día. Desde otro contexto les platico también, pues, mi vivencia. Y pues voy a cerrar el micrófono con esto. Muchas gracias, y nada más lo que no dijo Daya es que después de ahí se fueron corriendo a alcanzar la marcha de la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso es importante decirlo también. Y me gustaría darle la palabra a Ali García,
Ali García, también, bueno, como todas las que... Es que aquí tengo, además de bellezas, tengo pura personalidad, valga la redundancia, ustedes me perdonarán, mis queridos radioescuchas y videntes, valga la redundancia, fantásticas, y además referentes en la lucha del género y de los derechos humanos. Entonces me gustaría darle la voz a Ali, pero como además mis compañeras son muy humildes en no hacer mucho aspaviento de sí mismas, entonces voy a leerles nada más un poquito de que ella es investigadora en el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Foro de Vida Independiente y Diversidad de España. Entonces, sin más preámbulo, adelante, Ali, bienvenida. Muchas gracias, Miros. Pues un gusto estar aquí con todas ustedes. Les cuento rápidamente de lo que fue mi experiencia en la marcha. Pues yo vivo en Colima. Entonces, yo un par de semanas antes hice una convocatoria para cualquier mujer con cualquier tipo de discapacidad que se unieran, porque yo iba a marchar, yo soy una persona con neurodivergencia, y le comentaba ayer a Ceci que en este grupo donde yo hice la convocatoria, porque yo tengo poco tiempo de estar viviendo en Colima, pues es un grupo de unas 10,000 mujeres, y no me escribió ni una, no fue ni una. Entonces, creo que también hay, como yo hice la convocatoria, sí, como con cualquier tipo de discapacidad, pero específicamente también como mujer loca, pues creo que también hay un estigma, ¿no? De que no les, de pronto como que no se quiere asumir también este papel de sí, yo soy la loca, no sé, pero esta fue mi situación en la marcha. Yo fui con mi hija y a ver si se alcanza a ver el cartel, si no se los leo. Ella llevábamos un cartel que decía la condescendencia burlona de gente cuya humanidad jamás fue puesta en duda, no es rara. Las mujeres con discapacidad también somos mujeres y el feminismo será anticapacitista o no será. Yo creo que sí hace falta pues como esta interseccionalidad, ¿no? De ver que todas estas cuestiones que dicen, bueno, la marcha está pensada para ciertos cuerpos, para ciertos tipos de mente también, pues es esto, o sea, nosotros también somos parte también somos mujeres, y yo creo que a los grupos feministas pues sí les falta a muchos pues contemplarnos también como parte de, ¿no? O sea, no es algo que seamos menos por tener cualquier tipo de discapacidad. Y pues aquí fue una marcha histórica, creo que hubo más de 5,000 mujeres que marcharon, lo cual, por ejemplo, me comentaban algunas chicas que el año pasado había 200, ¿no? Y en este fue algo muy grande. Y yo creo que se debe pues a todo el movimiento que se está generando internacional, nacional. Entonces sí fue algo importante, pero yo sí me quedé con esta sensación como de, no puedo ser la única loca que está marchando aquí, ¿verdad? Pero tal vez fui la única loca que sí levantó el cartel y dijo, aquí estoy. Esa sería son mis impresiones. Muchas gracias, Ali. Y sí, qué interesante esta situación que ya hemos también platicado precisamente con Ceci Guillén en el programa que tuvimos de salud mental, de que también dentro de las diversas discapacidades y condiciones médicas, las invisibles y específicamente las que tienen que ver con discapacidades psicosociales son sumamente estigmatizadas, pero aún más estigmatizadas si eres mujer. Y no es por hacernos víctimas ni nada, eso los invito a ver ese programa para tal vez no desviarnos tanto, pero sí es muy importante lo que nos platica. De ahí, ven, les digo a todas, todos y todos, lo interesante y lo bonito de tener toda esta diversidad aquí puesta a sus órdenes para que oigan todas las voces, y nos faltan dos importantes voces también de escuchar todavía en esta primera ronda, y me gustaría darle la voz a Susana Gómez. Mi querida Susi, entre muchas otras cosas, también es
cofundadora de En Primera Persona y cofundadora de Copesor. Ellas trabajan mucho por la comunidad sorda y también hacen un trabajo impresionante. Yo sé que desde hace muchas emisiones, y nuevamente luego públicamente me tengo que disculpar con la comunidad sorda porque no he podido implementar el incluirlos con lenguaje de señas, pero vamos a trabajar en ello para que venga precisamente Susi y bastantes personas de esa comunidad a platicarnos también de la comunidad sorda, que también son parte de nuestro entorno, de nuestra comunidad, aportan muchísimas cosas, pero a veces por todas las limitaciones y barreras no sabemos que están ahí, y también su discapacidad no es visible. Entonces me platicaba una compañera sorda de que la maltrataban porque la gente le gritaba, es que escúchame, pues es que no puedo escuchar, porque nos ven normales, pero no saben lo que tenemos por dentro. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a la querida Susi. Además, excelente diseñadora, que incluyó a los perros de asistencia como a Huy, un perrito de asistencia de alerta médica diferente porque es chiquito. Entonces, le doy la palabra. Gracias, Miro, por el espacio y por la invitación. Y bueno, pues sí, soy cofundadora de Copesor. Copesor es una asociación que formalmente nació en 2012, ¿no? Pero empezamos a trabajar alrededor del 2006, 2007, y básicamente porque tengo un hermano sordo y él empezó, ¿no?, como a trabajar el tema de la defensa de sus derechos, y luego pues surgió el acompañamiento con él, ¿no? Entonces así es que hemos transitado con Copesor. Entonces, hemos hecho cosas de empoderamiento con jóvenes, con mujeres, campamentos con adolescentes, y luego nos hemos movido a cosas de incidencia, y en fin, así hemos como transitado por diferentes lugares en la defensa de los derechos, particularmente de la comunidad de personas sordas y de la comunidad de personas sordas hablantes de lengua de señas, porque la comunidad con discapacidad auditiva es diversa. Entonces hay personas con discapacidad auditiva que que optan por hablar español. Particularmente esta asociación tiene que ver con los derechos lingüísticos de comunidad sorda señante. Y para lo de la marcha, pues sí, una cosa que me tocó hacer fueron los carteles. No soy diseñadora para nada, más bien fue una cosa improvisada y de utilizar las herramientas que había a la mano. Y fue una cosa de la noche anterior y de decir, oye, ¿qué vamos a llevar? Pero además, ¿qué vamos a llevar? Y que denote que no son los colectivos feministas tradicionales, ¿no? Y además, otra cosa que también me parece importante que nos toca trabajar es justo esa idea de la discapacidad invisible. O sea, yo luego siempre pongo, es que cuando hablamos de que hay discapacidad invisible, entonces lo que hacemos es reforzar el estereotipo que la discapacidad se tiene que ver. Entonces, y pues no, o sea, porque si queremos transitar al modelo el enfoque social, entonces tendríamos que dejar de pensar en que la discapacidad se tiene que ver y voltear a ver todas las barreras que están ahí. Y justo en la marcha, aunque los contingentes que iban atrás y adelante fueron muy respetuosos, me parece que sí hay que decirlo, que por ejemplo cuando pedimos el acceso, aunque los contingentes fueron respetuosos con nosotros, uno de los contingentes organizadores, o sea, sí, literal nos dijo así como, ¿y a nosotros qué? Nos importa que tengan discapacidad, ¿no? Entonces, no, pues es que nomás necesitamos un poquito de tiempo para meternos porque, o sea, no llevamos el mismo ritmo que ustedes, ¿no? Y sí hubo un contingente que nos bloqueó el paso, y literal, pues, no nos quedó otra que como se pudo meter el contingente. Entonces me parece que sí, entre los colectivos feministas hay que visibilizar que además, pues las luchas pueden ser otras, o sea, no son las mismas, ¿no? O sea, mientras, por ejemplo, no sé, el aborto, de este lado estamos diciendo, oye, es que acá hay esterilizaciones forzadas, ¿no? Y a lo mejor no les hace sentido, pero bueno, es una de las cosas que me parece que hay que trabajar todavía un montón. Muchas gracias, Susi. Y sí, algo que quiero decir y públicamente, que sobre todo Susi y Ceci, qué bárbaras. O sea, qué manera de llevar nuestro contingente, porque éramos
varias compañeras con discapacidad psicosocial de diferentes variedades, pero había compañeras ciegas, había compañeras en sillas de ruedas, había mis compañeras de muletas, decía, yo voy lento y luego, bueno, luego alcánzala, qué bárbara. O sea, había de muchas cosas y sin embargo, yo lo tengo que decir públicamente, yo gracias a ellas, dos principalmente, me sentí segura, protegida, en compañía y pude ir a alzar la voz. Y de veras yo, porque era Ceci, si no, yo dudaba mucho en ir porque también me daba mucha angustia, pero gracias a ellas dos estuvimos muy bien. Además tuvimos la suerte de ir muy al principio y eso también yo creo que nos protegió bastante. Y entonces nos pudimos concentrar en lo que estábamos haciendo, porque ellas dos se encargaban, pero corrían de un lado a otro y veían y quitaban, fíjate, lo que decía Susi, yo ni cuenta me di. Yo nada más de repente nos decían, ya vamos, ya ahí vamos, y los que están atrás de nosotros, el contingente, ellos fueron muy amables, y hubo gente inclusive de otros contingentes que dijeron, mejor vámonos con ellas, para sentirse más seguras con nosotros. Entonces fue muy interesante y muchas gracias a ambas porque hicieron un trabajo formidable. Y bueno, la última, pero no por eso la menos importante, sino todo lo contrario, está nuestra querida Lisbeth Brizuela. Ella es activista en derechos humanos, profesora en educación especial en el área de discapacidad intelectual y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac. Desde el 2016 ha colaborado con DRI, que es Disability Rights International, y actualmente es directora para México de esta asociación. Entre ellas, saben, toda una semblanza larguísima, pero sin más le doy la palabra a Liz. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias, Miros, por la invitación y un gusto estar aquí con este grupo tan fantástico de activistas. Rápidamente quisiera comentar que desde Disability Rights nosotras nos enfocamos a trabajar el derecho a las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, especialmente aquellas personas que viven en hospitales psiquiátricos, en casas hogar, en orfanatos. Y hablamos de niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad que posiblemente estarán segregadas el resto de su vida en un entorno institucionalizado solo por el hecho de tener una discapacidad. Ahora, dentro de estos lugares sufren muchos abusos físicos, sexuales, en fin. Y uno de los propósitos de ir a la marcha, de unirnos al contingente de discapacidad, sobre todo, es poder levantar la voz por todas estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes que sufren tantos abusos dentro de estos lugares, que no están visibilizados y que no podrán asistir posiblemente nunca a una marcha como esta. A mí, mi experiencia fue pues igual muy grata, súper sorprendida del trabajo de Ceci, de Susana, ¿no? Toda la energía, contar con intérprete, estaba Erika, me parece ahí, o sea, todo esto yo creo que era una cosa novedosa, también era una experiencia nueva desde este contingente para muchas de nosotras, me pareció muy grato, o sea, como esta experiencia está como en el grupo, y bueno, pues nosotros íbamos también alzando la voz por derechos sexuales y reproductivos, porque las mujeres no pasen procedimientos de esterilizaciones forzadas. Y bueno, entre las cosas que pude notar en la marcha es que, pues que sí nos hace falta sensibilizar a otros grupos feministas. En algún otro foro en estas semanas he escuchado que las mujeres con discapacidad son las hermanas invisibles dentro de los feminismos, ¿no? Entonces yo en cierto punto sentía esta invisibilidad y que por más que tratábamos de dar luz, de gritar, o sea que yo me quedaba sin voz y era muy complicado porque pues todos los temas que pasan las mujeres en este país son muy diversos, son muy rudos. Estamos hablando pues de los feminicidios, de la violencia física, sexual, pero me parecía importante incorporar todo esto a la discapacidad. O sea, las violencias que sufren las mujeres
no es para un grupo heteronormado de mujeres, es para una, o sea, para toda esta diversidad de mujeres que existimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar desde esta diversidad? Y yo creo que pues iremos mejorando la situación. También me parecía que la marcha iba muy rápido, o sea que a pesar de que nos habíamos incorporado como en este grupo de mujeres, pues creo que la siguiente a lo mejor ir al frente para ir marcando el ritmo del paso de las mujeres con discapacidad, ¿no? Y porque a veces sentía que pues que te rebasaban de un lado, del otro, y eso también muestra la invisibilidad a la población con discapacidad. Eso es como mi primer acercamiento a lo que vivimos el 8 de marzo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nuevamente les agradezco a todas ustedes que nos estén acompañando. Desafortunadamente nuestra querida Daya nos va a tener que dejar, entonces solo va a estar el siguiente bloque con nosotros, pero ya saben también, el tiempo es nuestro peor enemigo en este programa y nos vamos a tener que ir a un pequeño corte, pero estamos rápidamente de regreso con ustedes para seguir hablando de este interesante tema de y después de la marcha, ¿qué? ¿Y tú también discriminas? Y bueno, continuamos en Y tú también discriminas. Espero que hayan podido ver algunas de las pancartas y las impresiones. Nos oyeron ahí en interlocución con Ceci, no se ve, sí se ve, pero por eso se los queríamos compartir. Pero de todas maneras los voy a subir al Facebook de Y tú también discriminas para que puedan ver todas estas impresiones y carteles de ese día. Y bueno, le doy la palabra a Daya, que desafortunadamente nos tiene que abandonar, para que cierre su colaboración de hoy y nosotras continuamos un par de bloques más. Gracias. Sí, bueno, pues es interesante, ¿no? En platicar y escuchar cómo pues cada una de nosotras vive de diferente manera la marcha, ¿no? Diferente, o sea, cada una lucha desde su trinchera. Y sí que luchamos, ¿no? Y nos enfrentamos a cosas que poco saben, ¿no? Detrás de todo lo que se ve en noticieros, en redes sociales, detrás de ello hay toda una logística y hay cosas a las que tenemos que enfrentarnos para lograr un fin. Justamente, no sé si algunos noticieros justamente o algunas redes sociales, personas, ¿no? Que tienen muchos seguidores, ¿no? Y que compartieran justamente todo lo que se ve pues de la marcha y no solamente lo que se televisa, veríamos como todos los esfuerzos que hay detrás, todas las voces, todo lo que se hace para estar ahí, ¿no? Y que realmente es un problema que es real, que existe y que también, o sea, después de esta marcha, ¿qué, no? O sea, y hemos visto, o sea, y si lanzamos esa pregunta podemos responder de muchas maneras, ¿no? Porque podemos decir, o sea, desde el lado a lo mejor de nosotros como activistas, pues podemos decir, bueno, pues cada una de nosotras está haciendo cosas o nos estamos adaptando a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Raíces Violetas, pues que estamos dando contención emocional, que hicimos talleres contra la ansiedad, para el confinamiento, círculos de lectura virtuales, o sea, que teníamos una serie de cosas que hacemos virtuales para
seguir trabajando, ¿no? Y seguir visibilizando lo sucedido, ¿no? Después de la marcha, ¿no? Porque creo que en ese momento nunca nos imaginamos que iba a llegar una pandemia y que todo nuestro trabajo que a lo mejor ya teníamos construido para el año lo íbamos a tener que transformar para que fuera accesible desde casa, ¿no? Que seguimos trabajando, que seguimos colaborando, que seguimos luchando, pero a lo mejor desde otro espacio y desde nuestra trinchera, ¿no? Y también, o sea, si contestáramos esa pregunta de ¿y después de la marcha qué? Pues después de la marcha también estamos viendo, ¿no? Ahorita cómo se está invisibilizando las llamadas de atención de muchas amas de casa o de muchas mujeres que ahorita están conviviendo con sus agresores 24/7, ¿no? Y que se invisibiliza y que también pareciera que se olvida lo que se vivió en esa marcha, que se olvida que en Ciudad de México fueron, no sé cuántas con exactitud, pero fueron miles, ¿no? Creo que más de 10,000 mujeres que fueron a la marcha, o sea, entonces todo eso se pareciera que se vuelve a invisibilizar, ¿no? Pareciera que si hay confinamiento, pareciera que si hay cuarentena, pareciera que si tenemos que estar en nuestra trinchera, volvemos a ser invisibilizadas, volvemos a esconder, a tratar de esconder el problema con un dedo, ¿no? Y justamente creo que después de la marcha, ¿qué? Pues creo que después de la marcha también hay que adaptarnos a seguir haciendo pues revolución desde nuestra trinchera, ¿no? Y no quedarnos calladas por redes sociales, hacer lo que se pueda de movimiento. Porque pues ahorita a lo mejor no podemos hacer otra marcha para salir a decir, sí, está sucediendo y el problema aquí está, ¿no? No podemos hacerlo tal vez, pero desde nuestra trinchera sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo nada más las invito a todas, a todas las chicas que nos ven aquí en tu maravilloso programa, pues que justamente, o sea, desde nuestra trinchera hagamos cosas, testimonios, que nos acerquemos a hay muchos contingentes, ¿no? Y muchos trabajan diferentes situaciones, ¿no? Como comentaban las compañeras, ¿no? Hay algunos que de desaparición, de feminicidio, de aborto, hay muchos contingentes, ¿no? O sea, dependiendo de tus necesidades, acercarnos, pero no dejar de visibilizar lo que está sucediendo. También para de alguna manera negar lo que se dice, ¿no? Negar lo que el presidente dice, negar lo que muchas personas dicen, que esto no está sucediendo, que no hay una discriminación, que no hay una violencia feminicida hacia pues las mujeres, ¿no? Entonces justamente creo que después de la marcha pues tenemos el doble de trabajo, pero también después de la marcha pues nos quedamos con muchas ganas de seguir luchando. Gracias, Miros. Tus redes sociales Pues, rápidamente, Daya. Nos encuentran en Facebook como Asociación Raíces Violetas, Asociación Psicológica Raíces Violetas. En Twitter nos encuentran como @RaícesVioletasAC y pues pues son las que más manejamos. Muchísimas gracias, Daya, por haber estado con nosotros estos 2 bloques. Y vamos a continuar. Me gustaría darle la palabra a Mariana. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Miros. Pues justamente un poco en la línea que acaban de mencionar, después del 8M, que o sea, justo creo que eso, la marcha nos permitió darnos cuenta que somos muchas que estamos luchando por muchos temas que tienen que ver con género, ¿no? Y que a todos nos atraviesa el tema de género, sin duda, porque vivimos en un sistema pues patriarcal que nos opresiona a todas. Sin embargo, ese sistema es, digamos que nos atraviesa de diferente manera a muchas y con diferente intensidad. Entonces, solamente decir esto, que si bien la lucha es una y nos une a todas, que es justamente visibilizar estas problemáticas y un sistema de opresión que nos mantiene en una desigualdad, creo que sí, la lucha feminista tendría que ser mucho más interseccional e inclusiva, ¿no? Y ver las problemáticas de una manera mucho más amplia. Hace un momento mis compañeras mencionaron, por ejemplo, el tema del aborto.
que creo que es un tema común para muchos feminismos. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de mujeres con discapacidad, es algo que se tendría que ver de una manera interseccional, porque digamos que uno de los principios del feminismo es que el cuerpo es nuestro primer territorio. Sin embargo, para muchas mujeres con discapacidad eso no es una realidad, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, esta lucha por un derecho a decidir, por ejemplo, pero de una manera amplia, porque una mujer no puede decidir sobre su cuerpo si no se le reconoce capacidad jurídica, ¿no? Y el no reconocimiento de la capacidad jurídica, ¿qué quiere decir esto? Que una tercera persona decida por ti, literalmente que decida por ti en absolutamente todo, en qué medicamentos te tienes que tomar y sobre tu cuerpo, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Entonces, si no tenemos reconocimiento de capacidad jurídica, surgen estos problemas de esterilización forzada que ya mencionaban, o de abortos forzados que también se da en esta otra vertiente, y necesitamos también visibilizar esos problemas. Y, por ejemplo, si queremos una lucha conjunta de derecho a decidir, pues, por ejemplo, este derecho también tendríamos que incluir, además de la capacidad jurídica, que tengamos información accesible absolutamente en todos los aspectos para todas, ¿no? Que los centros de salud sean accesibles, que los profesionales y las profesionales de la salud se puedan comunicar de una manera adecuada con todas nosotras, porque si no existen estas cosas, en realidad esos derechos terminan siendo para un solo tipo de personas, un solo tipo de mujeres o de cuerpos gestantes, y no para la diversidad que existe. Entonces, justamente creo que este es un reto que nos visibiliza la marcha, y después del 8M, que pues visibilizar que somos muchas las mujeres que tenemos luchas en común, pero que tenemos que hacer esta lucha interseccional e inclusiva para que sea una realidad para todas. Muy interesante lo que nos comentas, Mariana, muchas gracias. Y además de visibilizar a las diferentes mujeres con diferentes discapacidades, no hay que olvidarnos que dentro de este ramillete están las mujeres sordas, pero también está el otro grupo prioritario de mujeres indígenas. Ahorita que hablabas de accesibilidad en los centros de salud, muchas veces, y también ellas sufren esterilizaciones forzadas, y si además tienen algún tipo de discapacidad, bueno, es terrible, porque no hay personas intérpretes de sus lenguas. Entonces, porque la lengua de señas también es una lengua, entonces debería de haber por lo menos una persona que sepa lengua de señas y las diferentes lenguas de la región, o alguien que, si de repente se aparece alguien que solo habla zapoteco, pues debemos de tener las formas, por lo menos un folleto, algo para poder interactuar con la persona, si no, ¿cómo? Y eso siento que es también otro de los grandes rezagos que hemos estado viviendo en la falta de avances en cuestiones de accesibilidad. Pero bueno, le doy la palabra a Liz. Hola, ¿qué tal? Ya por acá. Bueno, pues una de las cosas que nosotras hemos pensado desde, bueno, y después del 8 de marzo, que uno de los retos a los que nos enfrentamos es que nosotras generalmente visitamos instituciones psiquiátricas, casas hogar, orfanatos, y estos espacios segregados, pues ahorita son un alto foco de contagio por COVID. El hecho de la segregación, del hacinamiento, de la falta de condiciones de salud en estos lugares, pues hacen que las personas con discapacidad que están acá, pues tengan mayores riesgos de pasar por una condición de salud que pueda empeorarse. Aunado a esto, pues la condición de salud de muchas personas con discapacidad ya de por sí se encuentra comprometida por diversas situaciones, y a esto le agregamos pues el virus se vuelve aún más complejo.
Así que uno de nuestros retos fue cómo es que vamos a hacer nuestro trabajo, que es documentar en estas instituciones cuando no podemos ir ahorita, ¿no? O sea, no tenemos posibilidades físicas de ir, de supervisar, de monitorear cuáles son las condiciones. Y bueno, pues hemos estado creando diversos mecanismos, desde comunicarnos directamente con el personal de las instituciones para ver cómo la están pasando, cómo la están viviendo. Hemos solicitado información pública, pues por vía electrónica. Hemos instaurado otros mecanismos de denuncia, sobre todo a nivel regional. Desde DRI trabajamos temas con la Comisión Interamericana y hemos trabajado temas de Guatemala. Ya había unas medidas cautelares, por ejemplo, para el caso de un hospital psiquiátrico, y lo que hicimos fue mandar de urgencia información adicional a la Comisión Interamericana respecto al daño que pueden sufrir las personas que están en este hospital psiquiátrico en Guatemala, más información sobre cuáles son los riesgos para esta población. Y uno de los riesgos especiales para las mujeres, por ejemplo, es abuso sexual, y con la falta de monitoreo y supervisión, pues estas cosas, una de las preocupaciones es que se incrementan este tipo de situaciones, ¿no? Eso, y otra de las cosas que estamos trabajando, pues es con otros grupos feministas a fin de crear esta intersección. Por ejemplo, estamos trabajando temas con GIRE para poder crear estos vínculos entre los feminismos, derechos sexuales y reproductivos y mujeres con discapacidad. Ese ha sido el reto y cómo lo estamos viviendo. Gracias. Gracias, Liz. Ceci, por favor. Audio, ahí estoy. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer a Dayana el trabajo que han hecho desde su organización. Cuando preguntan en redes, ¿y dónde pido una asesoría con perspectiva de género? Pues afortunadamente las tenemos a ellas para dar referencia. Entonces, pues, qué honor que hoy coincidimos de nuevo por aquí. Bueno, y después del 8 que a mí eso de la huelga me quedó un poco complicado porque la vida no para y yo escogí un poco porque se daban la huelga y tal, pero yo estaba muy consciente de que ya venía lo del coronavirus así como avanzando en términos muy complejos. Había estado en enero en una reunión de la OMS en Ginebra, entonces ya a mí no me quedaba tan claro que eso estuviera lejos de ser un problema. Entonces, así rápidamente me fui a Monterrey, fui a visitar a Paz. Monterrey, para quien no lo sabe, del auditorio de Miroslava, está a 7 horas de carretera, son 1,200 kilómetros de distancia, entonces, pues bueno, es tomar la decisión de ir. ¿Y por qué fui a Monterrey? Porque mi mamá tiene Alzheimer y un reto era pensar qué iba a pasar en la cuarentena, cuándo lo iba a volver a ver y si los medios de comunicación que iban a quedar disponibles iban a ser los adecuados para contactar con ella. Cuando ella aún era funcional, no era tan común esto de conectarnos por video. Entonces, hoy el tema de conecta a tu mamá por video es una realidad para otras familias, pero no para la mía, porque ella no le significa una conexión, ni se mete a ver qué pasa en el aparatito, ¿no? Entonces había que hacerlo presencial. Por teléfono es sencillo, pero se cansa. Llega un momento en que la voz no ubica cuál de las hijas soy. Entonces, pues era ir y correr y hacer presencia. Eso también pensando en que yo no soy su cuidadora, ni soy su persona de asistencia, en realidad esos roles los tienen asignados otras personas de mi familia en Monterrey, y eso era todo un reto. Activar una marcha, una presencia, esta cosa súper política, súper pública, y al mismo tiempo que se traslapara con esta parte tan doméstica y tan personal. Entonces, una cosa que fue muy padre cuando estuve Monterrey platicando con ella, fue otra amiga nuestra que marchó, Norma Murillo, fuimos juntas, ella también tenía que ver a sus hijos en Monterrey, entonces fuimos juntas por carretera, y el rato que estuvimos con esa Paz, a la hora de la comida, platicando de la marcha, pasó una cosa muy padre. Ustedes no saben, les voy a contar, mi mamá fue alumna de Prepa 1 cuando el bazucazo del 68, y bueno, mi mamá y mi papá estuvieron muy inmersos en el movimiento. Entonces, en esta ir y venir de la funcionalidad, de no estar en las prácticas, incluso presenciales,
mi mamá le hizo mucho sentido que estuviéramos hablando de marchar. O sea, ahí sí nos siguió la plática, como el tema de qué consignas, usó un par de frases que era así como de mamá hablando de consignas, desde el Heisman. Entonces, eso fue una cosa muy padre porque contacté con esas mujeres del 68, con esas vivencias de ella, y le hacía sentido. Entonces, creo que eso también es una parte interesante, porque a veces que la gente no está presente, y lo que pasa es que en ocasiones lo que estamos queriendo decirles no es algo que les haga sentido, y no es culpa de ellas, es que también no todo es relevante para todas, y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando interactuamos con otros movimientos, con otras realidades, y eso me lleva a pensar mucho en que viví en otras partes del país donde viví. Yo estuve en Chihuahua en el 2000, cuando estaba haciendo boom la gran documentación de las mujeres de Juárez, y para mí era abrir la puerta y decir, es que esto se siente cuando estás en un escenario de una película de vampiros y va a ser de noche y va a llegar el peligro, y yo volteaba a ver la ciudad y decía, qué peligroso, porque es complicado cuando eres mujer y no eres nativa de la ciudad donde vives, porque estás ahí por trabajo o por otras razones, incluso por cumplir roles de cuidados o maternos. Entonces, todas esas situaciones que nos dan miedo, que las enfrentamos con ansiedad, es importante tenerlas en cuenta a la hora que interactuamos ahora después de este 8 de marzo, porque ya vimos que sí tenemos una voz, un espacio de irnos a expresar, que no es el mejor, realmente no lo es. Me encanta lo que dice Mariana de pensar cuáles serían estos mecanismos alternos, y creo que hay que trabajarlos mucho, pensar cómo se van a incluir. Yo, por ejemplo, desde mi labor local, teníamos ya un curso avanzado con trabajo social, porque ellas están haciendo labor directo en cárcel mujeres en Tepepan, en el pabellón psiquiatrizado, y de repente, se fue esa continuidad y se quedaron solas, y aunque yo no hacía el trabajo con las mujeres psiquiatrizadas en cárcel, sí era la misma angustia de, ¿y ahora cómo se va a dar continuidad? Y es cómo van a tomar este abandono, porque al final de cuentas es una medida de seguridad, que también uno agradece, pero y ya cómo lo significas, el ya no volvieron, ayer me preguntaron cosas y hoy ya no están aquí, cómo se hacen estos mecanismos como de continuidad, y cómo las medidas de seguridad son a favor, y al mismo tiempo hay que tener esa delicadeza, esa humanidad para tener el continuo, ¿no? Yo tuve la suerte de ir corriendo a ver a mi mamá, pero otras personas no, mis hermanos, ¿no? Mi hermano en Campeche, mi hermana en España, ya no alcanzaron a ir. Mi papá les dijo, ya no vengan, no los voy a recibir, si vienen a Monterrey se quedan fuera de la casa, y para ellos fue muy duro. Entonces, hago estos paralelos porque donde quiera que estamos, el coronavirus nos ha movido maneras de relacionarnos, maneras de comunicarnos, y de darle continuidad. Hoy me encantaría que mi mamá viera este programa porque estaríamos hablando de la marcha y que a ella le hizo sentido, pero no es un formato que a ella le permita contactar o hacer conexión con nosotras, ¿no? Por más que digamos cosas que a ella le importan. Es complicado. En otro aspecto, ya en mi trabajo regional, acabó la marcha y el primer llamado, porque el mundo alrededor no se detiene, aunque la coronavirus todavía no llegaba con instrucciones claras, que nunca las hubo a nivel gobierno, sí estaban ya sucediendo cosas en otros países. Nos llamaron la atención los compañeros de Corea, donde ellos sí tenían rastreado que el paciente cero lo siguiente que hizo fue estar cerca de un pabellón psiquiátrico, y hubo en la misma semana 8 personas muertas, 80 y tantas contagiadas. Y entonces, a partir de ese incidente y de la poca visibilidad que estaba lográndose para personas con discapacidad psicosocial, sobre todo las que estaban en pabellón, de las que ha hablado mucho Liz, era que se estaba haciendo, porque todo el mundo estaba diciendo, Corea lo está haciendo bárbaro para contener el virus, y nosotros, digamos que de alguna manera, cuando la gente decía, hay mucho peligro para las personas con discapacidad, nosotros como colectivo decíamos, psicosocial ya está poniendo los muertos y nadie se da cuenta, gracias. Entonces, lo que hicimos fue un pronunciamiento del que he hablado ampliamente en otro programa con Miroslava sobre salud mental, y ese fue una gran ocasión. Yo lo así como la película épica de tarará, pasó algo padre, porque entonces nos juntamos las redes de África, las redes de Asia, de Europa, de la Norte Global y la red latinoamericana, para decir, nos está pasando esto y nos pasa en conjunto. Este documento se lanzó el 26 de marzo y está en nuestras redes en primera persona, y en la red Esfera, como cuenta de Twitter, está colocado
documento fue muy relevante porque, insisto, además de que tuvo este consenso de todas las redes, cosa que no había pasado antes por más que estábamos en contacto, no había un consenso para decir, a ver, esto es lo que incluye personas con discapacidad, que está en la página 2, quiénes somos, y número 2, todos los riesgos en común que estábamos viviendo. Tan era común que ese documento está en 8 idiomas, pasa por el árabe, el coreano, como ya dije, y además está en el sistema de señas internacionales, porque nos interesaba también conectar con la comunidad sorda de todo el mundo, y mediante este instrumento, este formato fabuloso de comunicación que tiene la comunidad sorda, donde no tienes que hacer una interpretación en libra, en americana, sino un signo internacional, un sistema, no sé, esto Susana nos podrá platicar mejor. Copestor nos hizo el honor de hacer esta interpretación en señas internacionales, y es un video que ha tenido mucho interés porque sirvió para lanzar esta información, además de accesible, para una comunidad con la que tenemos mucho en común, que es la comunidad sorda. Entonces, pues como comunidad loca estamos en deuda con Copestor. Y esto de encontrar un idioma en común, creo que es con lo que yo cierro, porque este gran ejemplo nos sirvió a nosotros como comunidad loca, nos ayudó a hacer relevante lo que estábamos pasando a nivel global, pero donde la solución que encontramos para lanzar más global y nos rebasara el solo 8 idiomas fue gracias a la comunidad sorda. Y cierro el micrófono. Gracias, Susana. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, pues para darle continuidad, Susi y luego nuestra querida Ali. Pues yo lo que quisiera decir, después del 8MQ, parece que también hay un pendiente, no nada más de cómo llevamos el tema de discapacidad hacia el movimiento feminista, sino cómo nos traemos el feminismo hacia el movimiento de discapacidad. Y sobre todo porque hoy por hoy sabemos que en el colectivo de personas con discapacidad todavía no logran ni permear el tema del modelo social, o sea, dentro del propio colectivo. Todavía hay un montón de desconocimiento, todavía hay discurso que reproduce modelo médico. Entonces, ¿ahora cómo hacemos para traernos además el feminismo? Entonces, me parece que ahí tenemos una tarea súper pendiente, y yo soy antropóloga, entonces siempre me gusta poner dato cualitativo para ejemplificar qué pasa, ¿no? Y una de las cosas que oí súper lamentables en un foro que hubo sobre derechos de mujeres con discapacidad recientemente, ¿no? De esos en donde el Instituto de las Mujeres nos abrió un lugarcito para que viéramos que nos estaban tomando en cuenta. Bueno, yo no soy mujer con discapacidad, pero acompañando a las mujeres sordas, fue muy lamentable, por ejemplo, escuchar el tema de que haya mamás dispuestas a esterilizar a sus hijas, con tal de que no vayan a quedar embarazadas en caso de que abusan de ellas, ¿no? Entonces es terrible que estén asumiendo que viven en un entorno en donde las pueden violar y que les preocupe más el tema de que queden embarazadas y no de que haya un abusador en su casa. Y eso es súper lamentable. Pero lo más lamentable también es que justo también tiene que ver con movimientos que están vinculando el tema de los cuidados, ¿no? Y entonces es como un tema que tiene que ver con los cuidados, que sí es parte del discurso del movimiento feminista, se puede empalmar con este otro discurso en donde, bueno, es que yo prefiero esterilizarla porque no sé que vaya a embarazar, se vaya a embarazar si la violan. A mí me parece verdaderamente terrible. O sea, entonces me parece que ahí tenemos una tarea súper pendiente, ¿no? De cómo llevamos el feminismo hacia este colectivo de mamás, ¿no? Digamos, se entiende, no sé, ¿no? Trato de entender por qué lo hacen, pero sí me parece una cosa bien terrible, y particularmente para el caso de la comunidad sorda, también es como importante cómo llevarlo a cada colectivo, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad sorda siempre se acostumbró a decir sordo, entonces son sordos en general, ¿no? Y incluso en la interpretación hay quienes se han negado, por ejemplo, cuando se dice persona sorda y lo siguen interpretando como sordo.
bajo la lógica de que es la costumbre y pues no se pueden cambiar las formas. O sea, el discurso, el mismo discurso que se oye cuando se habla del lenguaje incluyente, en la cosa de la interpretación a veces es igual. No, pues dilo sordo, y entonces tú dices, nada te cuesta incorporarle el persona sorda, ¿no? O hacer énfasis en que son hombres y mujeres sordas. Y hay casos súper chistosos en donde, por ejemplo, hubo una reunión de educación, no recuerdo en qué estado fue, y hicieron gafetes y toda la cosa, y les dieron gafetes, y todos los gafetes decían sordo, o sea, participante sordo, incluso el de las mujeres, ¿no? Y entonces yo les decía a las chavas, oigan, o sea, ustedes no son sordos, o sea, son mujeres sordas. Y lo más triste es que incluso la líder del movimiento de educación bilingüe es una mujer, o sea, la que lleva ese movimiento. Entonces, no, o sea, sí hay que exigir ese reconocimiento, que te nombren porque eres mujer y eres sorda. Y apenas ahorita hay como un movimiento muy incipiente de algunas mujeres sordas que están como apenas asimilando de qué se trata. Y hubo un caso muy chistoso que me contó Eric, donde la seña de niña, o para hacer, agregar la seña de que es mujer, niña, mujer, se le agrega algo así, con un movimiento así. Entonces, hay una explicación de que el movimiento, ya para referirse a que es una niña, mujer, es el movimiento de la falda, ¿no? Pero entonces hasta ahora hay una mujer sorda que dijo, oigan, no, es que a mí, como es un poco más hacia abajo, a mí eso lo que me representa es que me estás haciendo menos, o sea, que estás diciendo que soy así. Entonces, ha habido una discusión, pero apenas, ¿no? Es así, apenas una cosa incipiente en las que ya están asociando, y pues se entiende perfecto porque pues la carencia de información todavía que se difunde sobre feminismo es poquito. Entonces, bueno, así va la comunidad sorda en cosas de feminismo, y esa es la labor que tenemos enfrente. Qué interesante, de veras es que como hay tantos temas que tenemos que seguir visibilizando, no cabe duda, pero le doy la palabra sin mayor preámbulo a Ali, por favor. Bueno, pues yo creo que ante esta pregunta de después del 8 de qué, yo creo que hay que seguirnos cuestionando. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Susana. Hay muchas cosas que de hecho, pues sí, o sea, coincidimos en las ideas. Que bueno, en la pandemia dicen, nos está mostrando lo que realmente somos como sociedad. Yo creo que no, muchos ya sabíamos cómo era, y solo se está reafirmando, ¿no? Que todas las desigualdades, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ya hay, las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que han muerto son de la comunidad negra, son de la comunidad latina. ¿Por qué? Pues no, porque, bueno, también falta que lo quieran hacer como un discurso biologicista, ¿no? Y no es por cuestiones físicas, sino por la situación de desigualdad, de pobreza, de condiciones de salud preexistentes debidas a esta desigualdad social. Entonces, yo creo que sí hay que cuestionarnos de las personas que están del lado de los privilegios, pues estar conscientes, ¿no? Saber, cuestionarse y saber que pueden hacer algo también para que los que estamos del otro lado, que dejemos de ser siempre los que estamos oprimidos, ¿no? También necesitamos estar conscientes de las opresiones que vivimos, no darlo todo por sentado. Yo creo que muchas personas con discapacidad ya tenemos normalizado y asumido el rol, esta asignación externa que siempre se nos hace, que siempre es negativa, y ya la asumimos, ¿no? Y lo que comentaba Susana es bien importante también. A veces pues son las mismas familias las que están asignándole a las personas con discapacidad pues este rol. A mí también me parece increíble que esto de las esterilizaciones forzadas, que pues las mismas familias digan hay que esterilizar. ¿Para qué? Pues para que el violador haga su trabajo tranquilo, ¿no? Para que no haya el riesgo de un embarazo. Es que eso es algo increíble, que viene de la propia familia, por esta violencia simbólica, esta conceptualización que hay en general de
de lo que es una persona con discapacidad. Entonces, en un nivel personal, individual, yo creo que sí hay que tener mucha esta postura crítica, hay que reflexionar y pues también saber que somos personas con derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Creo que ya muchos piensan como que los derechos humanos es como una mera declaración de buenas intenciones, ¿no? Que es solo un compromiso político, cuando pues esto es exigible, se puede exigir su garantía, se puede exigir su cumplimiento. Ahí está lo que hizo Ecopesor con la asesoría de Ceci, pero pues es esto, ¿no? No jugar el juego de la segregación, no aceptar esos roles predefinidos y exigir, saber que tienes derechos y exigir, pelearlos y también proponer, también hay que tener en cuenta pues la parte creativa, porque, por ejemplo, en el tema de la escuela, yo tengo una investigación sobre la violencia del sistema educativo en México contra jóvenes con discapacidad intelectual. Y, por ejemplo, siempre hay como mucha resistencia es que no se puede cambiar, ¿no? Hay un montón de cosas que se dan por sentadas, que se cree que así fue desde el principio de los tiempos y así va a continuar per secula seculorum. Y en el tema de educación, pues, ¿quién se hubiera imaginado que la escuela podría existir sin ese espacio físico, ¿no? Eso hubiera sido, nadie lo hubiera creído posible y si no fuera por la pandemia, pues habría habido un rechazo a que la escuela fuera de esta manera en como ahora se está dando, con todas sus deficiencias, pero hubo un cambio, una transformación, tuvieron que cambiar totalmente los programas, ¿no? Entonces saber que también que se puede cambiar estos estigmas, estas violencias que hay, especialmente cuando hay esta acumulación de opresiones, cuando eres mujer, encima cuando eres una mujer con discapacidad y como en mi caso cuando eres además madre, pues es un cúmulo de opresiones, pero pues esto, ¿no? También, o sea, desde lo personal, no estar aceptando esos roles, tener un conocimiento, una cultura de derechos y exigirlos, y también una parte importante, pues las alianzas. O sea, si se sigue haciendo esta segmentación, creo que todos los colectivos vulnerables lo vamos a tener más difícil que si hubiera realmente una convergencia. Muchas gracias, Ali. Y bueno, híjole, se están poniendo demasiados temas sobre la mesa. Vamos a platicar ya cuando terminemos este programa, quizás hacer una segunda ronda o irnos hacia un solo tema, pero también con este ramillete de bellas mujeres y además sobre todo incansables luchadoras sociales, porque sí es muy importante que nuestro público oyente y vidente nos sepa de todas estas situaciones que a veces si no son de tu día a día no las tienes contempladas. Y bueno, y sobre todo la normalización de la violencia, que todas hablaron de normalización de la violencia, de estereotipos, a veces hasta en las mismas comunidades, porque ya es normal, es como los grupos prioritarios, por ejemplo, algunos grupos de pueblos originarios a los que constantemente se les maltrata, ya cuando no los maltratan dicen esto no es normal, ¿no? Ya el maltrato lo tienen a veces muy normalizado y eso es terrible. Entonces tenemos que reaprender muchas cosas que vivimos en el día a día, que hay violencia todo el tiempo, no solo contra la mujer, hay muchos tipos de violencia y los vemos normales porque es parte de nuestro cotidiano y eso es lo que tenemos que visibilizar para empezar a cambiar estereotipos y paradigmas, y con este pensamiento nos vamos para regresar con este tema de la normalización y todo lo que está continuando después de la 8M aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes en esta reflexión y después de la marcha que nos quedamos precisamente en esta normalización de violencia y de estereotipos y de muchas situaciones que las vemos tan normales que no tienen nada de normal, que bueno, ya ahora la normalidad, quizás Susi nos explicaría mejor qué es normalidad, ella desde su punto de vista antropológico, si realmente existe la normalidad, ¿no? Porque yo tengo mis dudas. Y ahora una normalidad diferente, y bueno, antes era normal, y qué triste hablar de una normalidad
siendo que muchos grupos, empezando por el grupo de mujeres en general, vivimos una violencia que termina en feminicidios atroces, ¿no? Entonces, bueno, la cultura de derechos también es muy importante y el seguir visibilizando los diferentes grupos y haciendo unión entre los diferentes grupos. Y esta es mi intención precisamente de tenerlas a todas ustedes aquí y que vea a todo nuestro público que sí podemos estar en el mismo foro de desde diferentes perspectivas, de diferentes disciplinas. Y bueno, sin más, me gustaría que iniciara este bloque mi querida Susi. Pues no hay una normalidad y a mí en relación a la nueva normalidad, a mí me preocupa que en realidad va a ser un poco peor que lo que teníamos antes. Y, por ejemplo, ¿no? Hablando de la nueva normalidad después del COVID, pensando, por ejemplo, en espacio público, ¿no? Ya sabíamos que el espacio público no es accesible, ¿no? Para nadie, pero todavía un poco menos para personas con movilidad reducida. Por ejemplo, también luego en lo que andamos metiendo la cuchara, Ceci y yo, es como en el relación al derecho a la ciudad y al espacio público. Y entonces ahora sí me queda preocupación, por ejemplo, de que los restaurantes de por sí se ocupaban el espacio público, entonces ahora lo van a ocupar todavía más, ¿no? Por cuestiones de seguridad y de contagio, pues que el espacio público se puede ver muchísimo más limitado para usuarios de silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como una serie de aspectos en los que no se está tomando en cuenta, porque si bien hubo como mucho ruido en las redes de cómo COVID evidenció más la desigualdad, también me parece que a la hora de preparar, lo que va a pasar es que se van a invisibilizar esas desigualdades porque se le están dando prioridad a otras cosas, ¿no? Y justo ayer presentaron el programa de movilidad 4S, una cosa así que presentó la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial. Entonces, justo hoy en la mañana, y lo presentaron pensando en qué iba a pasar después de COVID, ¿no? Entonces, hoy en la mañana estaba yo revisando y, por ejemplo, ¿no? Aunque se habla de discapacidad, de accesibilidad, o sea, siguen pensando en términos de las personas, ¿no? Y de, por ejemplo, qué personas tienen acceso al transporte y cómo van a hacer para que se respeten los espacios y entonces vaya separado y tengas espacio en tu silla de ruedas. Digo, y ni siquiera viene en la silla de ruedas, ¿no? Sino solo viene algo así como, hay que respetar los espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, en el metro, pues ni siquiera hay espacio, ¿no? O sea, no están hablando de verdaderamente transformar y de cómo transitar, ¿no? Que además nos podría ayudar. Y, por ejemplo, sus indicadores, pues a mí no me están diciendo nada, porque siguen pensando en cuántas personas tienen acceso al espacio público y lo van a desagregar, por ejemplo, por edad, sexo y discapacidad, ¿no? Y entonces yo decía, pues así nunca vamos a avanzar, porque sin duda cuando la gente quiere llegar al parque, pues va a llegar, o sea, pero eso no garantiza que va a llegar en condiciones de dignidad, o sea, como pasa hoy con el metro, ¿no? Pues va a entrar al metro y lo van a contabilizar como una persona que entró al metro, pero no van a contar si esa persona entró con dignidad al metro, ¿no? Y entonces esos indicadores nos siguen manteniendo en el modelo médico así, porque dices, oye, ¿por qué no empezamos a medir cosas de accesibilidad? ¿Por qué no en lugar de empezar a medir a las personas en el espacio, empezamos a medir que los espacios públicos estén bien hechos, ¿no? O que se esté cumpliendo con la norma? Y entonces, bueno, me acordé ahorita porque justo lo presentaron así con bomba y platillo, el proyecto de movilidad, ¿no? Y todo, y sí, mucha gente del movimiento peatonal y ciclista está contenta porque habla de los espacios para peatones y ciclistas y por ahí dije, a ver, yo voy a ver discapacidad. Y pues, o sea, leo el mismo discurso que leemos en otros instrumentos, que por lo menos en materia de espacio público, que ahora se va a convertir en una cosa muy importante por el tema del distanciamiento y guardar distancias, pues discapacidad está contemplado como siempre, como con esa cosa de los buenos deseos y pues porque tiene que estar, ¿no? Pero me parece que no nos ayuda a imaginar qué va a pasar con esta
nueva normalidad, que no creo que sea nueva, pero que sí va a tener más basura, más tapabocas. Hijo, qué preocupante esto que nos platicas, Susi, porque suena que en lugar de avanzar quizás está haya un retroceso importante, ¿no? Pero bueno, sin más le doy la palabra a Ali, por favor, que veo que ya estás de vuelta aquí. Ay, miras, ¿puedes darle la palabra a alguien más? Porque se me cortó y estoy un poquito ahorita tratando de hilar mis ideas. Sí, claro, por supuesto, no hay ningún problema. Liz, adelante. Claro, pues una de las cosas que yo primero quisiera retomar, ¿qué esperaría yo que no volviera a la normalidad? Y una de las cosas es aceptar los abusos que se cometen todos los días en los entornos familiares, en los entornos institucionales, ¿no? Ya Susana nos hablaba de la esterilización forzada, ¿no? Como una forma de cubrir el abuso hacia las mujeres, de las que sufren las mujeres con discapacidad. Y una de las cosas es no ser cómplices de los abusos que se cometen ante ninguna población, no naturalizar que a las mujeres con discapacidad se les tiene que tratar de X o Y, o que por tener una discapacidad, entonces otra persona puede decidir sobre su cuerpo y esterilizarlas y permitir que exista este abuso y que no pase nada al respecto. Me gustaría que no nos acostumbráramos a la impunidad de este tipo de casos y de este tipo de situaciones en ninguno de los entornos. Eso esperaría para la nueva normalidad, pero lo veo aún lejano. Por otro lado, otra cuestión que considero que nos trajo el COVID importante es visibilizar las condiciones de salud mental en toda la población. Anteriormente, pues no se hablaba mucho y ahora con el encierro, ya las personas hablan de depresión, de ansiedad, ¿no? De estas crisis que les han venido, que siempre estuvieron allí. O sea, son las condiciones de salud mental siempre han estado presentes. Los temas de salud mental siempre han estado presentes. Sin embargo, no nos habíamos dado a la oportunidad de visibilizarlos, de ver que también a nosotros, a cualquier persona puede ocurrirle tener una crisis de ansiedad, una depresión. Hablamos importantemente del aislamiento, cómo el aislamiento está afectando a las personas. O sea, yo leo en Twitter de, no, ya no soporto el aislamiento, esto es terrible, he estado encerrado 2 meses. Cuando las personas con discapacidad, muchas de ellas han vivido en aislamiento toda su vida. Entonces, de hecho, o sea, ante el derecho internacional, el poner a una persona en un cuarto con discapacidad, en un cuarto de aislamiento, puede constituir tortura. Entonces, empezar a visibilizar estos temas de salud mental de toda la población, que no se nos olvide, y seguir hablando de ellos, seguir hablando que todas y todos podemos en algún momento de nuestra vida tener alguna de estas situaciones y que es completamente normal, ¿no? O sea, que a cualquier persona pudiera ocurrirle en cualquier momento de su vida. Entonces, me quedaría con eso, normalizar que la salud mental, pues es parte de todas las personas y todo nuestro día a día. Muchas gracias, Liz. Y además no olvidar que la salud mental la podemos vivir cualquier persona. También aquellas que creen que no tienen ninguna condición, en cualquier momento por razones de estrés pueden inclusive caer en un síndrome de angustia y ansiedad. Y bienvenidos a la discapacidad psicosocial, ¿no? Y que no necesitas, o sea, y más que nada como hacernos conscientes, así como lo hacemos con nuestra salud física, de nuestra salud mental, o sea, tener el mismo cuidado como personas, no sé, ejemplos, hábitos de sueño, de alimentación que también van relacionados con la salud mental, ¿no? O sea, como toda una serie y una gama de oportunidades que nos da el poder vincular, pues que no es un cuerpo seccionado, que el cuerpo físico está acá, que la salud mental está acá, sino verlo como parte de este todo que somos todas las personas. Así es, ¿no? Qué importante. Les digo, son muchos temas, pero bueno, sigamos en esta exploración. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Sí, pues
O sea, abonando a lo que ya decían mis compañeras, que creo que tienen toda la razón, hay muchas cosas que nos gustaría que cambiaran en esta, y lo entre comillas, nueva normalidad, porque ojalá y todo lo que se ha visto en lo que existen muchas desigualdades, ¿no? Para crear esta nueva normalidad, otra vez entre comillas, pudiéramos tomar en cuenta a todos los grupos que han sido históricamente ignorados y vulnerados en la toma de decisiones públicas, ¿no? Y justamente no se ven representados en todos los ejemplos que decían anteriormente, pues porque no han sido escuchadas sus preocupaciones, ¿no? Y porque no se toman en cuenta de manera directa. Entonces, si quienes toman las decisiones lo toman desde la subjetividad, desde lo que consideran que es una necesidad o teniendo en mente a un tipo, por ejemplo, de persona con discapacidad, pues entonces las medidas vuelven a ser segregantes y discriminatorias, pues porque no tomamos en cuenta las voces de quien realmente, o sea, viven las barreras todo el tiempo. Y lo que decía Susana hace un momento, justamente esta idea de crear todo a partir de la persona y otra vez desde la subjetividad, porque ni siquiera se toma en cuenta a la persona en lugar de visibilizar las barreras y entonces atacar justamente esas barreras, ¿no? Y eliminarlas. Entonces, eso sigue generando, pues, todo el modelo médico asistencialista que ya mencionaba, ¿no? ¿Y qué esperaría de esta nueva normalidad, soñando un poco? Pues que justamente para todas estas medidas sean tomadas en cuenta las propias personas con discapacidad, ¿no? Y claro, siempre desde la perspectiva de derechos humanos y desde el modelo social, porque no hay que olvidar que gran parte del colectivo sigue replicando modelo médico. Y no es algo, digamos, que yo condene de alguna manera, lo entiendo, porque todas y todes, hemos crecido con el modelo médico metido hasta las venas, ¿no? Entonces, si te educan bajo ese modelo, seguramente lo reproduces, pero sí creo que es muy importante entender todo esto y la nueva normalidad, soñando un poco, desde la perspectiva de los derechos humanos y el modelo social. Y justamente creo que ahí está el reto, ¿no? O sea, ir permeando y tratando de cambiar estas perspectivas, que es todo un reto, pues porque lo tenemos muy interiorizado. Entonces, es un trabajo constante, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Híjole, sí, o sea, ojalá que nuestros sueños se vuelvan realidad, esperemos. Adelante, Ceci. Bueno, pues, ¿qué me dejan si todas están diciendo cosas así hasta estoy anotando? Y eso me encanta porque creo que la importancia de los espacios, el gran reto de los espacios comunes, no es decir, vamos a pelearnos por el recurso. A mí me pasan cosas peores que al otro colectivo, es que las mujeres trans, las mujeres negras. Creo que el gran reto no es medir quién tiene las cadenas más largas o más cortas, sino ver cómo trabajamos en romperlas y de preferencia en conjunto para que no se reproduzcan de otra manera. Entonces, ese es un gran reto para este nuevo proceso. De normal yo no le veo nada de normal. Lo normal será no cuestionárnoslo, pero bueno, lo que sí creo que es importante, y me hizo mucho ruido lo que decía Ali de quién hubiera pensado que las escuelas, ¿no? Y eso es en todos los espacios, o sea, hoy por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial que tenemos que surtir receta mensualmente, es puta, ¿a qué hospital voy a ir a surtirlo donde esto no sea un problema? Mi especialista, ¿dónde está ahora situado? Porque está cerrado el hospital, porque no es COVID, si es COVID, o sea, todos los espacios se pusieron en reto y como dice Susana, el que tiene mayor crisis es el espacio público y en ese creo que tenemos mucho énfasis porque
negar derechos no se da en el éter, en el aire, se da en ese territorio, y el territorio luego lo perdemos cuando empiezan a hablar de discapacidades invisibles, de cualquier cosa de donde no sitúas la barrera en ese territorio. Y a veces hablamos, por ejemplo, de implementar en México la CIF, pero estamos hablando de un territorio donde hay barreras legales, donde no va a haber facilitadores ni factores coadyuvantes. Entonces, son retos muy complicados, porque además uno dice, oye, pero discapacidad psicosocial o tal condición, y te dicen, no, pero es que ya hay rampas, y te quieres matar. Es complicado, porque ya se supone que ya cumplieron. Y bueno, esto del espacio público, y digo, donde se niegan derechos, es donde se dan estos estereotipos, donde el espacio se ocupa para ciertas representaciones. Recientemente hemos visto, bueno, como el 12 de octubre es una fecha para tumbar los monumentos de los colonizadores, y eso está muy bien, que desnuquen y desmantelen las estatuas de Cristóbal y todos los mazariegos y todos los que nos hizo colonia, es muy bueno. Hoy con la crisis evidente, porque ya estaba ahí huyendo, con la evidencia de lo que pasa con el racismo, se están ahora tumbando, más en Estados Unidos que en otros lados, esta evidencia de las estatuas aquellas, del ginecólogo que torturó mujeres negras para la ciencia ginecológica, y los beneficios que todos recibimos de allí, ¿no? Qué duro, que esos procesos nos han violentado a todas las mujeres de alguna manera, y el modelo médico lo pone como el gran héroe que nos dio salud ginecológica a las mujeres, sacrificando a otras, ¿no? Entonces está muy cabrón. Y esto del racismo lo traigo porque es no el tema de hoy, pero también de un evento que sucedió muy reciente, más en redes que en otros lugares del espacio público. Las redes son ese otro territorio, donde se rechazó totalmente que hubiera un foro donde participaran, aparte de personas del medio de la farándula, era un foro medio farandulero hablando de temas serios como y el racismo y otras opresiones. Y el chisme es que esto se cerró cuando ya alguien en presidencia ya pudo decir, no, a mí me tachas ese evento y se cancela. Y ahora la discusión es qué va a pasar con CONAPRED, cómo lo van a sancionar, uy, qué pena, qué miedo. Y sí, yo creo que sí debería haber consecuencias de quién se inventó esa tontería de foro y que haya consecuencias allí. El problema es que estamos tan débiles nuestras instituciones que tienen a cargo combatir la discriminación, que están puestas a este vaivén de un mal evento les puede costar la existencia como organismos autónomos, como organismos descentralizados, en los que son descentralizados. Entonces, la verdad es que en este territorio pasamos de lo virtual a lo institucional y a veces no perdemos las reglas del juego. Sin embargo, lo que sí creo, y me parece un gran aprendizaje de cómo se cerró este foro, es este rechazo a ciertos interlocutores a los que toleramos y les damos espacio, y que pasan estas cosas como la que mencionaba Susana, que cuando acuerdas estás en la misma mesa y alguien se atreve a hablar de esterilización y no hay esta sanción pública de decir, perdón, no se te puede dar esa postura, y donde no hay que tener miedo a ser la radical de los derechos humanos, es que están allí, están para beneficio de todos. Entonces, yo me llevo esta experiencia, digamos que fue allá afuera, en ese foro, en esa institucionalidad del CONAPRED, pero así le tenga un costo a la titular, al CONAPRED, las sanciones. Hoy salió el presidente a retomar el tema de una manera desafortunada, pero en la que, perdón, si no hay consecuencias institucionales, va a haber esas, ¿no? Del señor en la mañana criticándolos y a lo mejor hasta amenazando que van a desaparecer, qué sé yo. Pero creo que es válido que se den estas situaciones en las que no cualquiera que traiga un discurso y se amarra de decir es la convención y la discapacidad, y el discurso no es acorde con derechos humanos, no puede seguir siendo tolerada. La verdad es que ese es un gran, ojalá esas personas que dicen, yo soy crítica de derechos humanos y para mí eso no sirve, que toda esa gente diga, cabrón, si hay una sanción, si hay una salida del foro en algún momento, sí debe haber esas consecuencias. Y esto, ¿por qué? Porque así como el racismo mata, no tenemos que olvidar que el capacitismo también mata, y no nada más en términos letales inmediatos de vida. Bien lo decía Liz de las personas psiquiatrizadas en cárceles. Hoy en Tepepan, la mujer que tiene más tiempo ahí tiene 26 años, no porque sea la que más tiempo ha durado, es la que hoy sigue viva y tiene sus 26 años sin revisión de condena, sin ninguna oportunidad de
integrarse. ¿Por qué? Porque las realidades son muy fuertes y hay mucho familiarismo en la ley. Tiene que ir un familiar a ir a pedirla, ahora sí que recuperarla como si fuera el paquete olvidado en el súper, en la, en la paquetería de una tienda, y no es así. O sea, esa persona tiene que tener derechos y las instituciones tienen que tener maneras de salida. Hoy se habla de muchas cuestiones de transformar la normalidad, y lo normal era, y por lo visto va a seguir siendo, que hubiera reformas legales no integrales. Agarrar y decir, me borras 2 artículos de la interdicción y con eso ya estamos. Y no, eso no es una reforma integral, sí se requiere. Y esa es la normalidad en la que no podemos continuar, porque ya veníamos con ella y por visto la pena seguir lo mismo. Y esto, pues, tiene muchos asegúnes, porque la falta de proyectos integrales es los que permiten que esta mujer siga en cárcel, proyectos en los que yo o cualquier otra mujer no tenga seguridades laborales y de muchos tipos. Esto de los entornos trastocados, antes decir, es que discapacidad psicosocial, alguna concesión, porque no era una justa, siempre era como una concesión mal otorgada, decir, teletrabajo, porque tienes discapacidad psicosocial, o porque tienes discapacidad motriz. No, bueno, era impensable. Y hoy la cuarentena nos mostró que esto puede serlo de todos, con y sin discapacidad. Entonces creo que hay retos, hay aprendizajes y hay que mover un poco el chip, y no es decir, le va a pasar algo y va a caer en una crisis. No, va a tener una crisis que te lleva para arriba, porque hasta en eso tenemos que repensar cómo estamos significando lo que son los retos de salud mental. Es que así como es cierto que no es lo mismo ser loca que loco, lo cierto es que también los entornos nos reciben de diferente manera, según nos atraviesan diferentes características, y ahí es donde está la barrera, y ahí es donde hay que seguir poniendo el ojo. A veces quisiéramos hacer muchas cosas en primera persona, pero estar pensando en el territorio, creo que es una cosa donde tenemos que estar bien radicadas, porque nos permite compartir, criticar y al mismo tiempo ser muy claros de que nunca va a ser suficiente los poquitos, porque si no es un plan integral, insisto, son parches. Y hay muchos temas como capacidad jurídica que ya mencionaba Mariana y Liz, en los que no hay excusa para la falta de inmediatez. La excusa es otra, la falta de intereses y, como dije hace rato, la falta de consecuencias, hacerse con los derechos. Y finalmente con esto me despido en este bloque acerca de participación. Participación es un derecho político, es para estar discutiendo la política pública o la legislación. Y en ocasiones se confunde esto con, oiga, ¿qué opina? Voy a hacer este documento, deme su opinión. Ah, está bien, es una consultoría, generalmente no te la pagan, pero es una consultoría, no una consulta. Que te consulten un aspecto técnico, está muy chido que te pregunten, que te digan, oh, sí eres la experta, pero básicamente lo hacen por ahorrarse lo que es una consultoría. Entonces, eso es un proceso. Por el otro lado están los procesos de toma de decisión, y en el caso del coronavirus, están allá donde está en la Junta General de Salubridad, y allí hay puros médicos. Está diseñada desde la Constitución y sus estatutos y sus reglamentos para participar puros médicos. Ahí es donde está tomando la decisión. Otros documentos son importantes, es importante que como comunidad participemos y digamos, oye, hay que lavar la silla, ten cuidado con el bastón, pocos se ponen en este bote. Eso está muy bien, que cooperemos y decir, oye, te comparto un tip, porque queremos sobrevivir, y el artículo 11 de la Convención nos habla de sobrevivir en esta cuarentena, es un derecho, sobrevivir es un derecho, pero el tema es que no nos quedemos en esa discusión de la guía de los mocos, la guía de qué hacer con tal cosa. Eso es útil, es importante, es un gran ejercicio de colaboración, pero no sustituye la participación en los espacios de toma de decisión. Y ahí no estamos, porque no se está haciendo estadística desagregada sobre quiénes morimos, quiénes sobrevivimos, y sobre todo qué discapacidades se pueden adquirir en quienes están hoy sobreviviendo al coronavirus, porque ya es ganancia. Ya, salió del hospital, no se murió, ahí nos vemos. Y estamos tomando pocas consecuencias con ese tema. Tenemos que recordar que el coronavirus es dando consecuencia, como antes lo era esas otras condiciones que generaban discapacidad. Y no estamos tomando esa concesión. Los niños que hoy están teniendo el virus,
¿quién está siguiendo esto? En Brasil hubo el seguimiento con los niños nacidos después del virus Zika en vientre, y allí hay discapacidades. Ahorita se me va el nombre del tuvimos aquí que se radicó, y no me voy a acordar, pero también hay condiciones que se adquirían a través de esas enfermedades, y hoy estamos contentos con sobrevivir, es fabuloso, y ya nos están diciendo, va a una normalidad, y trépate al metro, y corre a trabajar, y hay que rendir, pero ¿qué está pasando con estas condiciones? A veces hablamos de eugenesia, de prevenir, pero si no tenemos ni cifras, no prevenimos un carajo, perdón. Y bueno, ¿me puedo seguir otra media hora? Ahí voy. ¡No! No, ya, por favor, cierra el micro. No, micrófono. pero además, o sea, todo lo que están poniendo sobre la mesa, yo insisto, suena muy reiterativa, pero todo lo que se está poniendo sobre esta mesa es sumamente importante. Y pues nos cierra este bloque, Ali, por favor. Sí, gracias. Pues yo no quiero ser pesimista, pero yo no tengo como muchas esperanzas o expectativas en la nueva normalidad, porque ya desde la palabra, pues nos dice esto, ¿no? Va a ser otra vez para los normales, y los anormales, los de siempre, pues vamos a quedar de nuevo en el margen. Y van a ser más, ¿no? Vamos a ser más los marginados, porque precisamente por lo que comenta Ceci, por todas estas personas que están teniendo secuelas por el COVID, también por aquellos que no están recibiendo aunque no sea con motivo del coronavirus, pero los que no están recibiendo sus terapias, su rehabilitación, pues va a haber más personas con discapacidad. Y bueno, a veces se cree como que la normalidad, entonces, ¿qué es? Pues viene a ser como una cuestión de estadística, ¿no? Si la mayoría camina, entonces las personas que son usuarias de silla de ruedas, pues son los anormales. Es una cuestión de estadística, pero también es una cuestión de poder, ¿no? En términos de Foucault, que nos habla de estas cuestiones del poder, del soberano, que es quien dice quién sí, quién no. También él nos habla de un término, en el libro de los anormales nos habla de los monstruos, ¿no? Que el monstruo es el que viene a cuestionar esa normalidad, es el que ofrece resistencia, y en ese sentido, de esa nueva normalidad, pues nosotros volvemos a ser los que vamos a tener que estar cuestionando esto. Somos importantes en ese sentido, porque somos los que vamos a cuestionar la normalidad, y no queriendo pertenecer, porque después también nos dicen esto, ¿no? De que no aceptas tu discapacidad, no aceptas tu neurodivergencia, quieres ese sentido como de pertenencia, es como una negación. Pues no es negarte, no es dejar de ser ese monstruo. Tal vez sí aceptarlo, pero también reiterar que no por eso se tienen menos derechos. Y somos los otros, los anormales y los locos, los que vamos a estar resistiendo esta nueva normalidad. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir exigir de la sociedad, exigir del Estado, que se generen condiciones de vida compatibles con la dignidad de la persona, ¿no? Que se dejen de estar produciendo estas condiciones y estas barreras que nos lo impiden. Y vuelvo pues a cuestionarnos, porque este tema que les comentaba de la marcha, que yo me sentía que era la única loca, y que tal vez era porque muchas personas no se asumen como tal, puede haber un escenario peor, ¿no? Que de hecho yo fuera la única loca libre, y que todas mis hermanas estuvieran institucionalizadas o recluidas en su casa. Ese es el peor escenario, que realmente fuera yo la única que estuviera ahí por tener la libertad de estar. Entonces, lo que yo les decía que ponía en mi cartel, esto de que hay una condescendencia burlona por parte de quien nunca ha sido cuestionado en su humanidad, no es solamente una condescendencia, no hay violencia. Es algo que cuando tú nunca eres cuestionado, cuando tú eres parte de los normales, cuando nunca has sido visto como el monstruo, pues no te cuestionas tus privilegios, y somos nosotros los que estamos, porque se nos ve como que somos el reverso del espejo, ¿no? Los normales nos ven como el reverso del espejo. ¿Qué es esto? Como lo antihumano. Y por eso a nadie le brinca que, bueno, si no eres una persona, pues a nadie le brinca que no se respeten nuestros derechos. Por eso a nadie le brinca que haya esterilizaciones o que haya todavía instituciones psiquiátricas, ¿no? Y
yo creo que es ahí donde hay que seguir peleando y proponiendo. Qué fuerte todo esto, la verdad, porque si pensar en este caso que nos comentaba Ceci, de la compañera que lleva 26 años recluida, cuando vino esto de la amnistía para las personas que sí pudieran pasar el COVID fuera, muchos colectivos que trabajan con las personas recluidas lo celebraron, y muchos otros de derechos humanos decían, ay no, qué barbaridad, y nos van a robar y nos van a hacer. O sea, es esta falta de inclusión de todos y sobre todo de lograr ponerme en los zapatos del otro, de la otra, del otro, que nos hace muchísima falta. Me tengo que ir al último corte, pero en breve estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes aquí en ¿Tú también discriminas?, con el tema y después de la marcha, ¿qué sigue? Sí. Estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en Y Tú También Discriminas. Y tristemente con nuestro último bloque, estoy muy triste, pero bueno, esto va a servir de preámbulo para hacer más mesas como esta, nutrida de no solo de lindas mujeres, sino de luchadoras, sobre todo que nos están sacando del desconocimiento de muchísimas cosas, como lo han podido ver y escuchar en este programa. Y bueno, vamos a la última ronda de su última reflexión y sus redes sociales, y empezamos con Ceci, por favor. Bueno, pues Miros, la gratitud siempre por delante, por mover este espacio, por hacer este esfuerzo de acercarnos a los diferentes feminismos, a los diferentes momentos. Ya me tocaba reunirme con todas las que estamos hoy aquí. Nos debemos un café y esta, digamos que fue como la ocasión. Entonces me quedo muy contenta, me queda esta fascinación de saber que hay muchos temas en común, que las agendas se pueden desbalagar para muchos aspectos, pero que siempre hay esta como congruencia con derechos humanos y con lo que se espera de una persona defensora de derechos humanos, y qué es la diferencia con ser un gestor de intereses. Entonces, pues bueno, yo nada más quiero decir que en estos temas y después del 8 de marzo y en permanente es que no es lo mismo ser loca que loco, que hay un patriarcado de diferencia y que es una cosa que no tenemos que perder de vista, tanto por la condición, el espacio y cómo habitan los territorios. Y si se alcanza a leer, estas son mis redes, pero está de cabeza, es en primera persona en Twitter, y también colaboro con el Twitter de la red Esfera, que es el espacio latinoamericano en el que también me he descubierto como mujer latinoamericana, y eso también es muy importante porque es como te empiezas a repensar en los colonialismos que tenemos, en quién da la definición de qué cosa y cómo se discute también desde los foros pues medio teóricos y medios leguleyos. Muchas gracias por la ocasión de estar aquí y con esto me concluyo y cierro el micrófono. Muchas gracias. Al contrario, querida Ceci, muchas gracias a ti. Y Susi, por favor. Bueno, las redes de Copesor son así, @Copesor, así encuentran en Twitter y en Facebook. Y a mí me parece que ahora que está, sobre todo en redes sociales, tan ardiente el tema de clasismo, racismo, es una buena oportunidad también para meter el tema de capacitismo con otra, vamos, que todavía no conocen el término, que no hay mucha diferencia en cómo opera el racismo y cómo opera el capacitismo. Digo, el principio es el mismo. O sea, si no estás validado por un sistema, entonces pues no te incorpora, ¿no? El capacitismo es muy similar y que puede ser una oportunidad también como para dar a conocer cómo opera el capacitismo. Y finalmente también solo quisiera sumar a decir que nos toca también como organizaciones, personas con discapacidad, qué estamos haciendo también para la participación efectiva, ¿no? Que también sucede que muchas asociaciones abonan a que no se consulte como se debe a las personas con discapacidad, y mucho tiene que ver también con estos procesos que se llevan, como decía Ceci, ¿no? Es que te invitan a que participes y a que llenes el espacio en un documento, y pues ya con eso cubres, ¿no?
que hablaste de la discapacidad o que tomaste en cuenta un colectivo, pero que también a veces ese tipo de participaciones a lo que están abonando es que, por otro lado, no se convoque a las personas con discapacidad, ¿no? Y que tratemos de abrir esos espacios y que empecemos a ver así, o sea, un poco como lo que hicieron, como lo que están haciendo académicas y feministas, de decir, pues, ¿sabes? No participo en un espacio si no hay al menos un tanto de personas con discapacidad que estén ahí, ¿no? Y de que tratemos de abrir pues, espacios. Y ya, eso sería lo último. Muchísimas gracias, Susi. Ali, por favor. Nada, pues yo sé que ya estamos como muy cortos de tiempo, entonces nada más pues darte las gracias, Miroslava, por la invitación, gracias a todas. La verdad que fue un placer estar aquí con ustedes y pues espero que todos estos temas que quedan ahí puestos sobre la mesa, que los volvamos a retomar en otra ocasión. ¿Tus redes sociales? En Facebook está la página del Foro de Vida Independiente, así tal cual. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias también por aceptar esta invitación. Adelante, Mariana, por favor. Gracias. Pues sobre todo empezar dándote las gracias por generar este espacio y la verdad gracias a todos porque creo que la conversación ha sido muy enriquecedora. Siempre es maravilloso escucharlas. Y bueno, solo para concluir me gustaría decir que nos hace falta muchísimo hablar de estos temas en más foros, ¿no? Y llevarlos a esferas públicas y privadas y hablar sobre capacitismo, sobre género y sobre todo cuestionarnos nuestros propios privilegios, ¿no? A partir de la manera en cómo reproducimos discursos también, o sea, desde las propias personas con discapacidad y hacia afuera, porque también es cierto que como propias personas con discapacidad, a veces si no nos cuestionamos, reproducimos discursos que no son los más adecuados y terminan siendo alejados de derechos humanos, capacitistas, heteronormados, etcétera. Entonces, creo que siempre es muy importante cuestionarnos desde nuestros privilegios y tratar de que los foros y los comentarios siempre sean mucho más inclusivos e incluyan a la diversidad de toda la población, ¿no? Más allá de un discurso hegemónico en cualquier materia. Entonces, solo agradecerles de nuevo la oportunidad y mis redes sociales son Twitter, @Mariana_Díaz-F. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por participar. Y finalmente, Liz, por favor. Pues primero que nada agradecerte, Miros, por la oportunidad de estar aquí. Me siento muy orgullosa de formar parte de este colectivo, de estar con estas grandes mujeres y ha estado padrísimo esta conversación. Desde DRI hemos hecho algunas recomendaciones de manera muy general y primero que nada es garantizar la igualdad en el acceso a la atención. Es decir, que no se le juzgue ni se le niegue la atención a ninguna persona con discapacidad. O sea, actualmente es uno de los temas que debemos estar muy alertas para que puedan recibir la atención, sobre todo y apoyar la vida comunitaria, hacer una desinstitucionalización de emergencia para las familias que se puedan, consultar a las personas con discapacidad y promover sobre todo también mecanismos de defensa y de defensoría que puedan tener acceso a las personas en sus diferentes entornos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Miros. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, como comentamos, se quedaron muchos temas sobre la mesa, pero sí todavía queda mucho que hacer. La normalidad, como bien lo dijo Susi también, es su disciplina. Habría que
revisar si la normalidad es la expresión correcta. Voy a volver a invitar a Yamilet, que es nuestra lingüista de cabecera, para que nos hable de qué es normalidad. Pero bueno, viéndolo desde los aspectos que estuvimos platicando el día de hoy aquí, pues es seguir luchando por todo lo que ya se venía generando, es retomar, ahora sí que agarrar la ola de esta mal llamada nueva normalidad y ver que no demos pasos hacia atrás, sino pasos hacia adelante, y pues ir retomando todos estos temas que estaban en la agenda, y sobre todo esto de diversidad. El día de hoy me faltó alguien nada más de la comunidad de diversidad sexual, pero más o menos estamos todas las demás aquí representados, y pues sí pido una disculpa porque a veces es que estamos tan normalizados en que las cosas así funcionan que se nos van detalles, ¿no? Como la deuda que tengo con la comunidad sorda de poderlos incluir finalmente a este programa. Y bueno, les agradezco muchísimo a todas ustedes su tiempo, a Daya, que se tuvo que retirar antes. Nuevamente les recuerdo, como también lo dijo Ceci, cualquier persona que requiera de algún tipo de asistencia psicológica, que haya sufrido alguien de su familia o esté sufriendo algún tipo de acoso o algún tipo de feminicidio, pueden acercarse a Raíces Violetas. Y bueno, de todas maneras vamos a poner en nuestra página de Facebook todas las redes sociales de estas bellas mujeres para que sigan en contacto y sigamos todos y todas y todos en contacto en que es su programa Y Tú También Discriminas, para seguir construyendo todas, todos y todes juntos un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.